El acta de la sesión número 39 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 40, 41, 41 especial y 42 especial quedan a disposición de las señoras y señores diputados. Y vamos, que nuestra secretaria dé la lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Ministro de Agricultura, por medio del cual informa sobre las mesas de trabajo del vino, de la carne, del maíz, de arroz de trabajo, pisco, leche, apícola, agricultura orgánica y quinoa. Sí. Oficio de la presidenta de la comercializadora de trigo, Cotriza, por medio del cual remite análisis comparativo de los precios internacionales para las diversas calidades del trigo en relación con los precios pagados a nivel nacional. Dos documentos elaborados por los asesores de la Biblioteca del Congreso Nacional, uno sobre comentarios al proyecto de ley que crea una servidumbre de tránsito en materia de caminos públicos y la otra sobre hurto en zonas rurales o agrícolas. Y por último, una solicitud a través del sistema de ley de lobby, mediante el cual se solicita una audiencia particular con el objeto de tratar la muerte del bosque centenario y parque urbano del Cementerio General de Santiago. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Muy bien. Vamos a enviar el informe entonces de biblioteca, todo lo que se necesita para poder informarse bien en relación, por lo menos, a los dos proyectos de ley que van a estar en tabla 1 del diputado Lincoln. Sí. Yo no sé si el Ejecutivo estará afuera por puntos varios. ¿No? Puntos varios, ¿alguien quiere hacer uso de puntos varios? Diputado Jürgensen. Ya. Bien, gracias, presidenta. Presidenta, hace unos años atrás, cuando la Fundación Tompkins anuncia que hará donación de parques para que sean administrados por CONAF, recibimos esa noticia con mucha alegría, y porque finalmente vamos a desarrollar esos parques nosotros bajo una mirada quizás nueva que nos enseña la organización cómo fueron implementados. Sin duda en Chile tenemos mucho todavía que desarrollar ese turismo, comparándolo con otros países del mundo, Canadá, Estados Unidos. Yo creo que nuestros parques son superiores en todo sentido. No hay animales feroces, la flora y fauna es extraordinaria, pero yo creo que estamos al debe en cómo manejar esos parques para que se ajusten a un modelo económico sustentable. El problema que yo veo hoy con tremenda preocupación, presidenta, y no solamente yo, sino que distintos actores a nivel local, me refiero a la región de los lagos, principalmente que ven en esto un desarrollo turístico importante, es que estamos ya a un plazo límite. Este mes, el 30 de abril, van a ser cedidos esos parques para que los administre CONAF. Entonces yo creo necesario, presidenta, oficiar a los distintos ministerios que tienen que ver con esto. En primer lugar, al Ministerio de Hacienda, para que nos pueda informar qué presupuesto hay asignado para esa administración y la mantención del parque para el año 2019. ¿Con qué fondos va a contar CONAF para que pueda hacer el trabajo en esos parques como corresponde? Tenemos que preocuparnos en ese parque a partir de ahora en adelante de mantener senderos, mantener infraestructura, en fin, todo lo que significa aquello. Y también, por cierto, personal y capacitación correspondiente. También pienso que es necesario oficiar por lo mismo a CONAF para que nos informe con qué personal cuentan ellos para poder asumir esta responsabilidad y qué grado de capacitación y recursos necesitan ellos para poder mantener el parque. También creo necesario oficiar al Ministerio de Economía para que nos informe cuál es el modelo económico que ellos van a aplicar para desarrollar en estos parques un turismo sustentable y el alto estándar que requiere. Creo también necesario, presidenta, aprovechar la instancia para oficiar al Ministerio de Obras Públicas,
para que nos informe también cómo se encuentran los accesos, a los distintos parques que van a pasar a ser de administración de CONAF, como también las mantenciones que se deben hacer y programar de aquí para adelante en cuanto a infraestructura al interior de los parques. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, diputado Jürgensen. Sí, me parece, es que vamos a tomar, si les parece, para complementar otro oficio. Ya, a ver, no, es que para que agotemos el tema en relación al punto que ha planteado el diputado Jürgensen al Parque Nacional. Gracias. Bueno, yo felicito la preocupación del diputado Yuri sobre las famosas donaciones, entre comillas, de territorio chileno a Chile. Yo soy muy crítico y he sido muy crítico en los tiempos que el señor Tompkins estaba vivo incluso, porque nosotros los ayseninos consideramos que ese es, al menos el proyecto de Pumalini es un proyecto invasor, así de simple. Por años Tompkins nos ha impedido, porque para mí Tompkins no ha muerto, ese proyecto invasor continúa a través de la fundación. Entonces, lamentablemente está penando. Entonces, lo que pasa es que, digo, ¿cómo logramos nosotros? Primero, solicitar que esta comisión, está penando, que si es posible, señora Presidenta, que la comisión solicite una copia de las condiciones de esta donación del Parque Pumalín y también de otro terrenito que dejó el señor Tompkins allá por el Báquer. ¿Cuál es la letra chica? No sabemos cuáles son las condiciones que él impuso al Estado chileno. Tengo entendido que cuando el señor Tompkins, en esa pseudo venta que le hizo el Estado chileno, no recuerdo qué gobierno era, existía el compromiso de dejar una franja de 100 metros de ancho para construir el camino por donde los estudios determinen. Previo estudio, una franja de 100 metros. Pero que lamentablemente no se ha podido construir, no sé si son 40, 60 kilómetros, y divide la región de Aysén, por eso nosotros decimos unir Aysén con Chile. Entonces yo quisiera solicitar, si es posible, una copia de ese documento para que lo veamos, lo analicemos acá, porque es importante saber cuáles son las condiciones que se impuso. Es cierto, eso ya está hecho, está firmado, en fin, pero de todas maneras nunca es tarde para echarle una revisada cuáles son las condiciones que la Fundación Tompkins impuso al Estado chileno, porque fue así, él impuso las condiciones. Eso. Muy bien, muchas gracias, diputado Linco y diputado Jürgensen. Se han pedido 5 oficios al Ministerio de Hacienda para chequear el presupuesto, al Ministerio de Agricultura, la CONAF, ¿no es cierto?, para la disposición de recursos, de personal calificado, ¿no es cierto?, para su mantención y ejecución de todas las obras que sean necesarias ahí, para el Ministerio de Economía, para ver el modelo que se va a utilizar, ¿no es cierto?, para hacer de ahí un lugar turístico, al Ministerio de Obras Públicas, un poco lo que plantea el diputado Elinco en relación a los accesos y a las condiciones para que se pueda utilizar. Y el último oficio son las condiciones de donación, y ojalá pudiéramos tener copia del instrumento en el cual se hizo, ¿no es cierto?, esta donación. Si le parece, entonces, enviamos los 5 oficios solicitados por los diputados Jürgensen y Alinco. Diputado Urrutia tiene la palabra. Presidenta, mire, quiero exponer un caso que ya se lo expuse al señor ministro del Trabajo. También lo hice con el señor director nacional del Trabajo, o de la Inspección del Trabajo, no sé qué. Una copia le mandé hacia el pasar al ministro de Agricultura de algo que ocurrió en 2 comunas de la 7ª región, del Maule Sur, en la comuna de Parraya y en la comuna de Retiro. Inspectores del Trabajo fueron a inspeccionar 3 predios, 2 predios medianos y uno grande. Cuando revisaron todas las planillas, revisaron todos los papeles, todos estaban en regla, no había absolutamente ningún problema, se le ocurrió revisar los tractores. No sé por qué no sabía que lo revisaba, digamos, la Inspección del Trabajo.
y le sacaron parte a 2 agricultores sin previo aviso, sin darle la posibilidad como dice la ley del trabajo, que hay que darle la posibilidad para poder reparar, digamos, el problema, eso lo dice la ley, pero no le dieron ni siquiera esa oportunidad. Le aplicaron por 2 tractores a cada uno de estos agricultores medianos por no tener cinturón de seguridad y por no tener bocina de retroceso. Para eso le aplicaron un reglamento del Ministerio de Salud que habla sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. Le aplicaron el artículo 36 y el 43. Pero lo que pasa es que este reglamento del Ministerio de Salud es con respecto a maquinaria grande, o sea, a camiones tolva, a retroexcavadoras, no tiene absolutamente nada que ver con la agricultura. Y cada parte, señora presidenta, cuesta 1.932.200 pesos. A estos agricultores medianos, 2 partes a cada uno. Usted sabe que la Inspección del Trabajo, cuando dice una cosa no hay, apelaron, por supuesto, le rebajaron la deuda a la mitad. O sea, de 3.800.000 se lo rebajaron a 1.900.000. Eso fue lo que hicieron, digamos, con las 2 deudas. Esa fue la... Yo no conozco en ninguna parte que una multa por no tener cinturón de seguridad. Primero, no sabía que los tractores tenían que tener cinturón de seguridad. Tampoco que tenían que tener bocina de retroceso. Son la mayoría de los agricultores, por lo menos los agricultores medianos y más pequeños, que tienen tractores, la mayoría son tractores añejos, viejos, que no deben costar más allá de $1.000.000, ahí le están aforrando puertas por 1.900.000 pesos. A mí me parece un descriterio total y absoluto. Se lo hice saber así, presidenta, a Nicolás Monque. Nicolás Monque se puso a reír cuando le conté, porque no entendía nada, no entendía por qué se hacía una cosa así. Les quiero decir que el agricultor grande es la compañía agrícola y forestal del Álamo, que es la compañía de fósforo. Los fósforos chilenos que tenemos todos, que es una compañía gigantesca. A esa compañía le dieron plazo de 1 semana para arreglar la situación. A los otros 2 chicos le sacaron parte en forma inmediata, sin aguabá, digamos. O sea, a mí, presidenta, yo quisiera oficiar por intermedio de la comisión, si así lo tienen bien, a la Inspección del Trabajo o a nivel nacional, ¿cómo, perdón? Al director del Trabajo y al propio ministro del Trabajo, independiente que yo haya hablado con ella, para que apliquen. Yo no tengo ningún problema en que vayan a los predios y revisen y hagan todo el cuento, pero lo hagan de acuerdo al Código del Trabajo, no de acuerdo a un decreto del Ministerio de Salud que no habla de agricultura, que no tiene nada que ver con la agricultura, que está hecho, digamos, para, dice, ambientales básicas en los lugares de trabajo, efectivamente, pero no, es para la construcción, no es para la agricultura. Entonces, eso es lo que quería pedirle, presidente, si pudieran tomar nota en el acuerdo, y aprovechando que está el señor ministro de Agricultura acá, don Antonio Boca, por su intermedio, presidenta, le pediría que hablara con el ministro del Trabajo, con Nicolás Monque. Yo hablé con él y él está al tanto, pero usted como ministro de Agricultura, porque esto que nos pasó a nosotros le puede estar pasando, no sé, en otras comunas, en otras partes, a otras personas. Yo no sé de dónde salió esta instrucción, no sé, realmente nos cuesta entender. No sabemos cuántos agricultores más hay afectados en este tema. Puede que haya muchos más, no lo sabemos. Es lo que hemos detectado hasta ahora. Gracias. Gracias, diputado Urrutia. Yo creo también, nunca había escuchado un parte de este tipo. Tienen hartas complicaciones, sí, los tractores, en términos, yo diría más que nada, pues son muy antiguos, de regularización de sus papeles y esas cosas, que tiene que ver más bien con la ley de tránsito cuando van en los caminos rurales, pero Carabineros ha hecho, yo diría, ha sido bastante criterioso en ese aspecto. Enviamos entonces los oficios solicitados por el diputado Urrutia, ¿sí? Para complementar, diputado Barro, ya. A mí me parece importante, un tema es el hecho, ¿no es cierto?, que plantea el diputado Urrutia, pero otro tema que es súper importante y que me gustaría que oficiáramos también en conjunto a los estamentos de salud, perfecto, que nosotros tengamos y en general los agricultores tengan claro a qué atenerse, porque aquí se hace una interpretación aparentemente de una norma que aplica en salud y se aplica al tema agrícola, y a mí me gustaría que oficiáramos a ambas instituciones, de tal suerte que alguien nos diga cómo opera, cuál es la reglamentación que existe,
de tal suerte poder tener claridad meridiana si alguien está metiendo las patas en territorio distinto al que debe, o si está aplicando una norma que no aplica a una actividad que no aplique esa norma. Y por último, que tengamos un instructivo, ¿no es cierto?, que se pueda dar a conocer a través, no sé, de cualquier institución, para efecto de que todos sepan a qué atenerse. El diputado Rasque me hablaba de que en algunas partes exigen cascos también para andar en los tractores. A mí yo no he visto tractoristas con casco en ninguna parte. Bueno, eso, Presidenta. Muy bien, diputado Rasque. Sí, complementando este tema, la verdad es que no es la primera vez que escucho una situación de esta naturaleza, por cuanto, como lo ha señalado mi colega, en alguna ocasión exigieron casco. La persona normalmente anda con chupalla por el sol, no con un casco, el casco no le protege el sol y genera una serie de dificultades. Y en otra ocasión también, por no tener zapatos de seguridad, andaba sembrando un día de mucho barro, dijo, pero si yo ando con zapatos de seguridad me embarro entero y me mojo los pies, en cambio con las botas tengo mucho más seguridad. Entonces, exactamente, están aplicando reglamentos que no corresponden a una actividad que finalmente sabemos cómo opera y que la realidad en cada comuna, en cada región, en cada localidad es distinta a la que se puede ver en otra, porque claramente la mayoría son agricultura familiar campesina que necesitan, ¿no es cierto?, las comodidades, las condiciones para poder elaborar en las condiciones que ellos tienen y no adecuarse a una normativa que muchas veces, claro, está pensada para otro tipo de cosas. Gracias, presidente. Pero, Presidenta, mire, decirle que cuando aquí cambiamos las leyes, por cualquier razón, y esos productos que llegan de afuera importados, cuando se cambia la ley, en el momento que se promulga la ley, ese producto que llega afuera, sea lo que sea, tiene que venir con la nueva normativa. Así ha sido siempre. Bueno, resulta que los tractores que siguen entrando hasta el día de hoy, ninguno viene con cinturón de seguridad, ninguno viene con bocina de retroceso. Sí vienen los camiones Tolva, sí viene la máquina retroexcavadora, lo que es construcción, sí viene con cinturón de seguridad, sí, pero los agrícolas no viene, por algo no viene. O sea, si fuera realmente exigible, no podría entrar ningún tractor a Chile si no viniera con cinturón de seguridad. Gracias. Por el diputado Urrutia, con la complementación del diputado Barros y el diputado Rasque. Y, ministro, yo le solicitaría, si fuera posible, el que viera este tema, porque no sea que sea contagioso lo que pueda pasar en la región del diputado Urrutia, que después tengamos complicaciones. Sí, por eso, ¿va? Entonces, a ver si pudiera una instancia de coordinación con el ministro del Trabajo, para que se entendiera, además, que son labores, rubros distintos, pero además el diputado Urrutia tiene razón, o sea, si eso fuera de una legalidad como corresponde, se adaptarían a la normativa y no vienen con cinturón de seguridad, ni con retroceso, ni con airbag, ni nada. Entonces, hay que tratar de que se entienda que es otra cosa, ¿ya? ¿Les parece entonces los oficios? Diputado Sauerbaum, en puntos varios. Gracias, presidente. Primero, preguntarle un tema administrativo. ¿Cuándo vamos a hacer el cambio de la presidencia? Sí, esa es una pregunta, solo por saber. Segundo, a mí me gustaría contarles un par de situaciones. Qué bueno que está el ministro aquí presente, porque hace unos días tuvimos en Ñuble un encuentro muy importante con el sector viñatero en Coelemu, de la gente del Valle del Itata, en donde el ministro planteó una serie de medidas que se van a tomar, cosas que nosotros mismos veníamos pidiendo, como por ejemplo la disminución de los porcentajes de agua de contenido en el vino, la mezcla con uva, ¿cierto?, de mesa, y otras medidas que el ministro anunció, aparte de una inversión millonaria de 12.000 millones de pesos para poder hacer vinificación y también centros de acopio. Nosotros aplaudimos y estamos muy de acuerdo con eso. Ahora, indistintamente de eso, el Ministerio de Agricultura tiene una serie de recursos que son más bien acotados, y nosotros mismos aquí criticamos el año pasado, cuando aprobamos la ley de presupuesto, el porcentaje tan menor con el cual se aumentó este año los recursos, y a mí lo que me está inquietando, y es lo que el ministro sabe
más que el tema del mediano y largo plazo, es la urgencia que vamos a vivir esta temporada. En el Twitter está lleno y en el Facebook denuncias múltiples de los pagos que se le están haciendo a los viñateros por las empresas más grandes, sobre todo la Conchitoro, que es finalmente la que decide los precios. Están entre el 70 y 80 pesos. A contrato algunos les pagaron 85 y eso es el máximo a los cuales han llegado, con un costo alrededor de los 210 pesos por producción de kilo de uva. Por lo tanto, independiente del tema de lo que el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Agricultura, que le insisto, a mí me parece notable, yo le pediría a través de usted al ministro que nos hiciera llegar también el detalle de las medidas para que la comisión completa las conociera, porque son bastante importantes y yo creo que van a contribuir en el largo plazo a fortalecer la industria del vino. Pero el drama social que se va a producir va a ser ahí total. Tanto así que yo le oficié el día jueves, eso es lo que le quería decir, le oficié al ministro de Desarrollo Social justamente para contarle un poco de lo que estaba sucediendo y los problemas sociales que vamos a tener, porque independiente que sea una actividad económica, aquí la realidad social del mundo viñatero, el ministro ya la conoce bien, son 5.000, alrededor de 5.000 pequeños agricultores solo en Ñuble, en el Valle de Ilitata son alrededor de 4.000, los que hoy día están afectados por esta situación. El problema que tenemos es la atomización de la propiedad, ¿cierto? No permite hacer mayor producción por volúmenes, sino que al contrario, una persona tiene 2, 3 hectáreas, la otra tiene 4, la otra tiene 5, a lo más. Y obviamente eso atenta en contra de buenos precios para nuestros pequeños productores. Por lo tanto, lo que yo le quiero solicitar es que se vea también la posibilidad de que como comisión le planteemos al gobierno, al Ministerio de Desarrollo Social sobre todo, este problema, porque muchos de ellos son beneficiarios de INDAP, efectivamente, y el gobierno, que lo que ha hecho ha sido congelar los pagos de los préstamos y es una medida positiva, pero sin duda hay muchos otros que no lo son y que van a tener un problema social muy grave. Y ahí fueron los alcaldes, ministros, los que finalmente al otro día que usted se fue, nos juntamos a conversar de nuevo, y ellos saben que van a ser los alcaldes y las gobernaciones los que van a tener que enfrentar este tema con que alcalde, no tengo plata para pagar las cuentas, alcalde, necesito una canastita de alimentos, etcétera. Por lo tanto, el tema social es lo que a mí me preocupa, más que la actividad productiva misma, porque en el mediano plazo el gobierno ya ha anunciado medidas que a mí me parecen positivas y hay que seguir avanzando, pero el tema social, Presidenta, va a ser todo un tema, son 5.000 familias que están afectadas. Diputado Sabaj, en relación al tema, sí, ¿no? Muy bien. En la misma línea, valorar la presencia del ministro en Coelemo y en Portezuelo. La verdad es que son pocos los ministros que dan la cara. Él enfrentó ahí, puso el pecho a las balas, como él mismo dijo. Las medidas de mediano y largo plazo las valoramos, pero hoy día tenemos una crisis muy, muy severa y necesitamos un apoyo mucho más concreto hoy día, como es no solo congelar las deudas de INDAP, sino que condonarlas. Y nosotros somos partidarios de la economía social de mercado, tanto mercado como sea posible, pero también tanto Estado como sea necesario. Hoy día necesitamos el apoyo del Estado para poder llegar a estos pequeños viñateros que mencionaba el diputado Sauerbaum, a quienes representamos aquí en este Congreso, y por su intermedio, Presidenta, pido considerar una medida también a corto plazo, como es un incentivo a los pequeños viñateros que hoy día están sufriendo la crueldad de este mercado. Diputado Sabaj, diputado Barros. Yo ya lo dije en alguna oportunidad, este es un problema estructural. Chile va, dijimos, a producir alrededor de 1.100 millones de litros, nos sobran entre 100 y 200 millones de litros, y eso es lo que hace que caigan los precios al nivel que están. Y las soluciones, yo quiero dejarte invitado por su intermedio al diputado Sauerbaum, cosa que ya hice con el ministro también. El día 13 y 14 de abril vamos a tener una fiesta de la vendimia de los pequeños productores, en que vamos a poder ver cómo políticas públicas de cambio de variedades, de asesoría enológica, de créditos para maquinarias, cubas, encorchadoras y un desarrollo además de asesoría en marketing e incluso diseño de etiquetas, ha permitido alrededor de 80 o 90 pequeños productores competir de igual a igual con las viñas en mejores condiciones, porque ellos tienen las mismas variedades, pero sus costos son alrededor de 1/3 de lo que tiene una viña grande, entendiendo que son partidas pequeñas
y venden sus vinos en ferias que se desarrollan en todas las regiones. Tenemos 10, 20 ferias costumbristas, particularmente comunas del mundo rural. Y ahí ponen sus stands y venden sus vinos con un margen mucho más importante que el que tendría una viña. Y esa, bajo mi visión, es la manera de poder reconvertir a esos pequeños productores, entendiendo que algunos pueden desarrollar algún tipo de vino o alguna denominación de origen con la uva país. Pero en la medida que sean cientos o miles de hectáreas de uva país, siempre van a estar bajo el precio mercado, que hoy día en Carmener llega alrededor de 200 pesos, porque ha habido una baja en lo que se esperaba en la cosecha, pero en los Cabernet 180 pesos y país 80, porque no es ni chicha ni guapo, no es ni blanca ni tinta. Es decir, creo que ahí hay que hacer, y yo concuerdo con el diputado Sabaj, con el diputado Frank Sauer, que hay que hacer algo ahora, está bien. Pero esta cosa, el ahora no puede ser que el próximo año va a ser lo mismo, y pase lo mismo, y pasemos 2 años en que los precios van a estar mejores, y ahí salvemos. Aquí hay que intervenir y hacer que los productores, no es que se reconviertan, sino que lleguen a producir el producto final y lo comercializan, tratándose de partidas pequeñas. Yo vuelvo a insistir que los dejo cordialmente invitados a la feria de los pequeños productores, que no hay ninguna viña que tenga más allá de 10, 12 mil litros, que se va a desarrollar en Colchagua, 13 y 14 en la comuna de Chépica, que se ha desarrollado en otros años en la comuna de Palmilla, en la comuna de Nancagua, es rotativo en las comunas, para poder conocer la experiencia de transformación y de cómo los pequeños productores que alegaban lo mismo que nosotros alegamos, que Conchito les pagaba poco, bueno, hoy día compiten de igual a igual y con márgenes totalmente distintos. Eso, presidente, gracias. Vamos entonces a enviar la solicitud del diputado Sauerbaum con la complementación, ¿no es cierto?, del diputado Sabaj y el diputado Barro, y decir que nos pasa lo mismo que con Lechero. Siempre tenemos dificultades, vienen las crisis, pero ojalá pudiéramos tener políticas públicas que se fueran desarrollando en el tiempo. Es la única forma de prevenir y no tener que lamentar las complicaciones que hoy día tenemos. A ver, en relación a mi renuncia, no voy a renunciar. No, decir que yo hablé con el diputado Iván Flores, porque nosotros tenemos la dicha de tener tanto al presidente como a la vicepresidenta que fueron parte de esta comisión. Entonces, tanto el diputado Flores como la diputada Carvajal hoy día están en la mesa, y yo creo que sin duda es un plus para esta comisión que eso ocurra. Y bueno, yo estoy esperando los reemplazantes. Estoy esperando los reemplazantes. Lo conversé con el diputado Iván Flores y él me pidió, como presidente de la corporación, que todavía no renunciara hasta yo tener los reemplazantes en la mesa. Y por razones obvias, ¿no es cierto?, que no tengo por qué explicar, pero decir que me ha llegado, y yo quiero pedir que me admitan un reemplazo que llegó ahora, que tiene que ver con el diputado Jorge Sabaj, por don Iván Flores, para la sesión de hoy, 2 de abril. ¿Sí? O sea, solo por eso que hay que... Sí, pues por eso, pero está el 2 de abril, el 2 de abril, no acepta la renuncia, ya, pero a lo mejor si es en forma unánime el diputado Sabaj como presidente, sí, ¿no podemos? No hay integrante de la comisión. De veras, ya. Sí, no es integrante de la comisión todavía. Ya. Que... Entonces, pero podemos incorporarlo ahora a esta comisión, ¿les parece entonces? ¿Sí? Ya. Entonces, ahí yo presento formalmente mi renuncia para que se pueda votar la próxima semana. Para que se pueda votar la próxima semana. ¿Sí? Para que todos tengan regularizado todos sus procesos. Para que tengan todos regalarizados sus procesos. Bueno, vamos a tocar la campanilla por los oficios del diputado Sauerbaum y tenemos que pedida la palabra de la diputada Emilia Nullao. La diputada de la diputada Emilia Nullao, pero tenemos que ir a sala a dar quórum. Muy bien. Vamos a suspender un minuto. Ministro, vamos a ir a dar...
Muy buenas tardes, señor ministro, y a las diputadas y diputados. Yo tengo una inquietud con respecto a 3 temas que quisiera plantear en puntos varios para que pudieran quedar también para el debate en una reunión siguiente. Y tiene que ver con la prórroga de la recuperación de suelos degradados, de la ley. Hay una preocupación, entiendo que del año 2010, no sé por cuántos años eso estaba considerado el 2022, y debiera haber ya prontamente una discusión de aquello. Y con respecto también a un programa para suelos degradados de comunidades indígenas que el INDAP logró desarrollar a partir del año 2017, 18, 19, 18, y que se ha aplicado al menos en la región de los lagos, donde la mayoría de los suelos son de aptitud forestal, y por lo tanto se pretendía que este programa, que está financiado con un PDI de INDAP, tenga la posibilidad de tener un código propio y se puede incorporar, porque hay muchas comunidades y personas de la agricultura familiar campesina que no califican dentro de la ley de recuperación de suelos degradados. Y lo otro que quisiera preguntar, y no sé si la presidenta podría tal vez dejar planteado para las reuniones siguientes un acuerdo en los cuales se pueda convocar e invitar a la Asociación Gremial de la Carne y la Leche de Osorno, ya que ellos tienen una propuesta muy clara respecto a al nivel, además, de productividad que ellos tienen, y en los cuales ellos se han centrado en 3 temas que les interesan. Uno que tiene que ver con las praderas suplementarias, la recuperación del suelo, el riego, pero también ver la posibilidad de la generación de un programa que le permita a ellos la garantía, y por lo tanto ellos están viendo la posibilidad del diseño que se pudiera realizar, señor ministro, a través de las garantías Corfo, que si se podría apoyar. Ellos dicen, nosotros tenemos capacidad de endeudamiento, pero no tenemos las garantías que es la que se requiere, al menos en algún banco que se lo podría otorgar. Y ver qué posibilidades se podrían generar con ello, y tal vez generar una discusión, porque hemos hablado del sector lechero, del más grande, pero no así de aquellos que tienen un sector intermedio más pequeño, y son los que en cierta forma están quedando marginados y los que no se han considerado en el diseño de algún programa. Entonces sería importante la revisión con ellos, que ellos puedan venir a exponer esta comisión respecto a su realidad, y donde también tuviéramos la presencia de usted, señor ministro, para que los pueda escuchar. Y finalmente, tengo entendido que para el próximo martes estaría nuevamente viniendo los dirigentes nacionales del PRODESAL, que ellos tienen una preocupación respecto a sus contratos y las evaluaciones permanentes que se han planteado, y también al rediseño de un nuevo programa o el cambio de programa que sería importante revisar con los dirigentes, y en los cuales también solicitaría, por su intermedio, señora presidenta, si podríamos invitar al señor ministro para que él tuviera la oportunidad de escucharlo y que él estuviera presente ese día. Por lo tanto, esas son mis preocupaciones, y al mismo tiempo revisar tal vez la continuidad del programa PDTI. Gracias. Sí, a ver, como plantea la diputada Nullao, como teníamos urgencia en uno de los proyectos de ley, lo colocamos en tabla, pero la próxima sesión, ¿no es cierto?, la idea es que pueda venir nuevamente para seguir revisando lo que tenía que ver con los PRODESAL, ¿no es cierto?, los PDTI y los programas que teníamos, que quedó inconcluso esa comisión. Por lo tanto, vamos a incorporar la próxima semana, poder seguir tratando el tema. ¿Mm? Eso habíamos quedado en acuerdo, ¿no? Sí. Muy bien, en puntos varios, ¿no? Bien, le ofrecemos la palabra, ministro, para iniciar la discusión en general del proyecto de ley que establece normas sobre composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes con urgencia calificada de simple. Le ofrezco la palabra, ministro. No sé si quiere hacer alguna acotación a los puntos varios que han expuesto los diputados y las diputadas. Ok. Antes de comenzar. Bueno, buenas tardes, presidenta. Gracias por la invitación. Yo siempre voy donde usted me convida, y aquí estamos. A ver, respecto de lo que se tocó en puntos varios, creo que las invitaciones que se están solicitando para tratar en profundidad el tema del traspaso de los parques
es súper importante, tomamos el punto y 100% disponible a tratar el tema, porque estamos hablando de un tema no menor. Estamos hablando del traspaso de Pumalini y Chacabuco, 560.000 hectáreas. Nosotros tenemos 41 parques nacionales que tienen un presupuesto de 15.000 millones de pesos, y estos dos parques tendrían un presupuesto también de 15.000 millones de pesos. O sea, claro, para manteniendo el estándar que estos parques tienen. Entonces, es un tema muy importante de informar, de conversar, de analizar, etcétera, etcétera. Entonces, creo que, como decía el diputado Linco, que fue creo el que tocó el tema, Jürgensen, perdón, y complementó diputado Linco, creo que es un gran tema, y 100% disponible para que abordemos el tema. El segundo tema que tocó el diputado Frank Sauerbaum es un tema muy importante. Como dice el diputado, en la región de Ñuble tenemos más de 5.000 agricultores con cepas ancestrales, cepas país, que lo están pasando muy mal. Estamos hablando que el costo de producción, como decía el diputado, muchas veces sobrepasa los 180, 190, 200 pesos. Y estamos hablando, está todavía no oficializado el precio de referencia para esta temporada. Tenemos información no formal, como Ministerio de Agricultura estamos haciendo las gestiones que nos pidieron los productores de Itata, que fue conversar con las grandes viñas para ver qué podíamos lograr, y también con la banca para ver si pudiéramos hacer algo parecido de lo que está haciendo INDAP en la zona. Creo que fue una muy buena reunión. Yo quiero decir que el Ministerio de Agricultura se comprometió a aportar en los próximos 3 años 12.300 millones de pesos en sus distintos programas para Itata y Ñuble, a través de programas de INDAP, FIA, INIA, gobiernos regionales y Comisión Nacional de Riego. Creo que es un tremendo esfuerzo el que está haciendo el Ministerio, pero la verdad es que vemos gente que lo está pasando muy mal, y nos queda la respuesta de ver cómo nos va con las grandes viñas y con la banca, porque INDAP sí está haciendo un esfuerzo en postergar y no hacer efectivos los créditos que vencen esta temporada. Pero lo que tenemos que lograr aquí un poco lo que decía el diputado Barro, es que dejemos de vender uva y vendamos vino. Y para eso el Plan Nacional de Asociatividad que ha lanzado el Ministerio de Agricultura es muy pertinente para los pequeños agricultores en general, más aún en el caso de la uva vinífera. También ofrecimos formar la mesa de vinos ancestrales, que no existe, porque esto tiene un relato totalmente distinto. Sí nos comunicamos con la Viña Miguel Torres, que me autorizó a informarlo oficialmente que ellos van a disponer de sus viticultores, de sus enólogos, de sus instalaciones, para que el pequeño agricultor que tiene cepas ancestrales pueda elaborar su vino en sus instalaciones, embotellar su vino con su etiqueta propia, y ellos poner a disposición de los pequeños su red comercial en todo el mundo. Porque sí les interesa darle un relato a estas cepas que tienen mucho potencial. Ellos, de hecho, el viernes pasado, en la fiesta de la vendimia de Curicó, lanzaron su marca, que creo que es la marca Causa, que está compuesta de un ensamblaje de 4 cepas país.
y se pretende que sea un vino de alto precio. O sea, hay muchas grandes viñas que creen en el potencial que tienen las cepas ancestrales. Entonces, lo primero es dejar de vender la uva, ¿no es cierto? Para eso vamos a fortalecer los 4 centros de acopio para hacer que el agricultor tenga más tiempo para negociar precios. No puede negociar con el racimo de uva en la parra, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero también decir que este cooperativismo moderno que hemos planteado aquí está teniendo mucho éxito. Les quiero poner 2 casos. Un modelo preasociativo. ¿Qué significa eso? Significa que ponemos un ejecutivo a cargo de un grupo de productores para que los ayude a comprar sus insumos como grupo, sin tener personalidad jurídica. Cada uno factura en forma individual. Este es un modelo preasociativo. Esto es lo mismo que pololear antes de casarse. O sea, ¿cuál es la idea? Que en este modelo preasociativo los productores individualmente participan con un gestor y se cotizan los insumos juntos, se cotiza el precio de venta juntos, pero no adquieren ningún compromiso y ninguna personalidad jurídica. Ejemplo, Cochrane vendió la lana a 700 pesos el año pasado. Este año se agrupan los productores de Cochrane y dicen, vamos a licitar la lana de todo Cochrane. Y se vende a 1.400 pesos, el doble. ¿Por qué? Porque se juntan los agricultores para vender juntos su producto. Cada uno hace su factura, pero el paquete, ¿no es cierto? Pequeños campesinos. ¿Qué dije yo? No, pequeños productores de agricultura familiar campesina, que es lo que nos interesa potenciar. Entonces, ese es un ejemplo preasociativo. Después voy a dar otro ejemplo que ya es asociativo, que es cooperativa moderna. Campos de Hielo Sur, Punta Arenas. 17 mujeres hortaliceras que necesitaban 17 centros de acopio, 17 resoluciones sanitarias, 17 camiones y 17 contratos. Bueno, formaron su cooperativa, ¿no es cierto?, Campos de Hielo Sur, y hoy día necesitan una resolución sanitaria, un centro de acopio, un camión y un contrato para con todos los supermercados de Punta Arenas. De eso estamos hablando, de este cooperativismo moderno. Y esto es lo mismo para la fruta, para las hortalizas, para el vino. Y aquí me hago cargo de un comentario que oí del TPP. La única posibilidad que tiene la agricultura familiar campesina de incorporarse a los mercados internacionales para poder producir, procesar y vender y exportar es a través de la asociatividad. Porque si no, no hay volumen, no hay economía a escala. El gran proyecto del Ministerio de Agricultura es romper este individualismo, ¿no es cierto? Es como unir a estos 285.000 agricultores que tienen menos de 12 hectáreas de riego básico. Entonces, lo que yo quiero decir es que el TPP, no me quiero meter ahora al TPP, lo podemos discutir, pero sí, no podemos seguir dando ventaja a nuestros países competidores. Nueva Zelanda y Australia adhirió al TPP, ¿ya? Y son países competidores al nuestro. Y la agricultura chilena se ha desarrollado en base a que ha abierto las puertas al mundo. Y es por eso que este año, y buenas noticias, Presidenta, este año la agricultura chilena creció en un 5,8%. La economía chilena creció un 4%. El sector económico que más creció el 2018 fue la agricultura, 5,8%, inédito. Exportamos 18.000 millones de dólares. Crecieron nuestras exportaciones en un 17%. China en un año creció un 42%. Y lo más bonito, que es lo que hace la agricultura de exportación, ocupamos a casi 800.000 personas. Entonces,
yo lo dejo planteado, Presidenta, el TPP es fundamental para regionalizar Chile, para el desarrollo de la agricultura chilena, porque esta agricultura crece, ¿no es cierto?, cuando abrimos las puertas de Chile, no cuando cerramos las puertas de Chile. Y estamos perdiendo ventajas comparativas porque nos jactábamos de ser un país que era el primer país que hacía un tratado de libre comercio con China, ¿no es cierto? Bueno, hoy día lo tienen todos nuestros países competidores del hemisferio sur. Lo tiene Perú, lo tiene Sudáfrica, lo tiene Australia y lo tiene Nueva Zelanda. Y los espacios que tenemos en las góndolas de los supermercados del hemisferio norte no crecen, son los mismos, pero sí crece la producción de estos países del hemisferio sur. Y también lo importante, si no respetamos la propiedad intelectual de las nuevas variedades, vamos a quedarnos sin nuevas variedades. Y nuestros países competidores se van a quedar con todas esas variedades. ¿Por qué? Porque si en Chile no respetamos la propiedad intelectual de las nuevas variedades, los obtentores no van a enviar esas variedades a Chile, porque en Chile no se respeta, ¿no es cierto?, la propiedad intelectual. Entonces, y yo sugiero, Presidenta, tocar este tema en profundidad, porque estamos hablando de 11 países, estamos hablando que estos 11 países representan el 18% de la economía mundial, y Australia y Nueva Zelanda están tomándonos muchas ventajas si es que no seguimos en este proceso de seguir abriendo el mundo. Y estos 26 tratados de libre comercio que tiene Chile, que llegan al 64% del PIB mundial, no, 64 del PIB, no, sí, tiene razón, 64 países que representan el 85%, bueno, 64 países, sí, sí, son 26 tratados que 64 economías que representa el 85% del PIB. Entonces, lo que yo quiero decir, que el gran sueño del Ministerio de Agricultura, y perdonen, no quiero hablar para atrás, porque en el último tiempo nadie había hablado del cooperativismo moderno. Las cooperativas disminuían, las cooperativas morían, ¿no es cierto? Estoy hablando de los últimos 20 años. Entonces, este relanzamiento que estamos haciendo del cooperativismo moderno, visto como un modelo de negocio, tomando el modelo anglosajón, holandés, es muy potente. Entonces, lo que quiero decir, que la gran solución para la agricultura familiar campesina es ser parte de esta asociatividad. Y eso lo digo a propósito de los pequeños agricultores de uva vinífera, tanto de cepas ancestrales como las variedades regulares. Y si nos asociamos en ese volumen, acuérdense del ejemplo de Cochrane, acuérdense del ejemplo de Campos de Hielo Sur, y ahora digo, abramos esos ejemplos, repliquémoslo a todo el país. Presidenta, tocaron parques, tocaron uvas, prórroga de los programas de suelos degradados, tenemos que hacernos cargo de eso, como la prórroga de la ley 18.450, que vence ahora. Encantado de recibir a la Asociación Gremial de Osorno, porque ahí hay mucho que conversar y discutir. Creo que esos son los temas, más el tema de las buenas prácticas agrícolas, que se suman muchas veces factores que son muy ajenos a nuestro sector, como los que aquí se acaban de dar.
pero si uno se quiere certificar hoy día bajo las buenas prácticas agrícolas y Global Gap, hay que tener cinturón de seguridad en los tractores, alarmas y suma y sigue, ¿no es cierto?, que son realmente normas muy poco atingentes al sector agrícola. Creo que eso... Sí. Ministro, perdón, señora presidenta, una interrupción cortita. ¿Sabe lo que pasa? Ministro, que nosotros nos preocupamos, y yo recuerdo que fue especialmente en esta comisión hace años atrás, cuando salió el Código del Trabajo, nos preocupamos especialmente de que a los agricultores se les daba un plazo para poder reponer o para poder restaurar, digamos, lo que no tenían. Y es que se llamó advertencia. Y esa advertencia tenía que cada inspección del trabajo, cada vez que revisaba a un agricultor y le encontraba algo malo, le tenía que advertir: señor, usted tiene esto malo, tiene plazo una semana para poder arreglar esta situación. Y si no lo arreglaba, iba al parte y después iba a la apelación. Eso, y el segundo parte ya no tenía apelación. Eso lo discutimos aquí, lo peleamos aquí, hasta que finalmente sacamos el tema de la advertencia. Era muy importante para el sector agrícola. Aquí no hay advertencia. Aquí se aplica un reglamento del Ministerio de Salud, ni siquiera que está además dictado para la agricultura. No es ni siquiera un reglamento agrícola, ni tampoco del Código del Trabajo, es de salud. Y tampoco se le advierte, tampoco se le da la posibilidad al agricultor de poder, por último, arreglar la situación. Se le dio sí al agricultor grande, pero no se lo dio a los medianos. Sí. Yo creo que es muy importante, ministro, que tome nota de lo que ha planteado el diputado Urrutia, porque eso efectivamente fue así. Pero como estamos a puerta de la votación del TPP, yo no puedo dejar de hacer algunas observaciones a lo que usted ha planteado, tanto específica como globalmente. Decirle que nosotros, quizás por la experiencia que uno tiene en esta comisión y en el mundo rural, de hace como usted 30 años en la fruta, yo casi 25 con la pequeña agricultura, decirle que nosotros ya habíamos tenido los famosos gestores. Los gestores se hicieron. Y fue la misma metodología que usted planteó. Lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la cooperativa también se hizo. Y de la misma forma que usted planteó, quizás con más detalle, porque lo que reclaman las cooperativas, y yo tuve la oportunidad de estar con ellos semana distrital, es que no hay el detalle de lo que significa la cooperativa 2.0. Son solo frases que todavía no se hacen carne en programa y menos en recursos. Entonces, frente a eso, ministro, como todo lo que usted ha planteado ya se ha hecho. Es que es así. Pero a ver, es que si me deja, todas las oportunidades del mundo, todas las oportunidades del mundo. Si hay que empezar de nuevo mil veces se empieza. Pero la complicación es que no tenemos una cosa sistemática, permanente. Permanente, así como tenemos en relaciones exteriores, ¿no es cierto? Vamos con los tratados, uno de otro, que se pone en la fila, Chile es primero, sin importar lo que ocurra adentro. A mí lo que me preocupa, ministro, es que ojalá alguna vez, o quizás usted pueda ser el ministro, que sea alguna vez, que sí se hizo, de que sean políticas permanentes, porque usted se va. Un ministro que no le gusten las cooperativas llega y se acabaron las cooperativas. Un director de INDAP que llega y no le gustaron los gestores, empezamos de nuevo. Si yo le pudiera mencionar 6 o 7 metodologías de trabajo, de evaluación, en lo que tiene que ver con los programas de transferencia tecnológica. Entonces, mientras no tengamos algo, que pudiéramos ir saltando barreras, ahí diciendo, mira, vamos creciendo, se van haciendo las cosas mejor, y no empezar uno y otro, eso es lo que a uno le echa de menos en esto de las políticas públicas en el Ministerio de Agricultura. No estoy diciéndole a usted, sino que es lo que ha pasado en el transcurso del tiempo. Porque quizás nunca nos hemos puesto de acuerdo, y no los entes políticos, sino quienes son los usuarios, y ahí estoy hablando de la institucionalidad de los usuarios, por ejemplo, las cooperativas que nos permitieran decir, ¿sabes qué? Esto es lo que queremos en cooperativa. Entonces, cuando uno dice, mire, la propia Direcom dice que con este TPP el crecimiento, el delta, es de 0.12, no lo digo yo, lo dice la Direcom, 0.12, que el beneficio interno para el país es 0.0, le voy a mandar lo que dice la Direcom, porque lo está utilizando durante todo este tiempo, 0.12 el crecimiento del delta. Y además, pues, ministro, cuando uno se da cuenta, por ejemplo, tuvimos la bolsa de productos aquí,
Y usted se dio cuenta que la Copeumo, que es un 7 en cooperativa, nunca ha usado la bolsa de productos. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son los sectores exportadores que se benefician permanentemente, regularmente, como digo yo, que se suben al avión y se suben al barco, son los mismos de siempre? Usted sabe, por eso que a mí me interesa mucho el censo que se va a producir ahora, porque la concentración que tenemos hoy día de tierra es mucho mayor que la que teníamos antes. Llámese por productos forestales en la zona sur, como por grandes productores en la zona central. Usted que es de Chimbarongo sabe eso perfectamente. Teníamos una tremenda cantidad de reforma agraria y de pequeños productores, ya no la tenemos. Y créame, yo soy diputada por allá hace muchos años y conozco lo que pasa. Entonces, si uno dice, hoy día, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a aumentar qué? Voy a aumentar la cuota de carne, voy a aumentar la cuota de cerdo, voy a aumentar la cuota de aves. Perfecto, no hay un problema, pero son los mismos de siempre los que se suben, pero en desmedro de lo que le ocurre a la pequeña agricultura y lo que le ocurre además a las complicaciones que tenemos con el agua y los problemas ambientales. Entonces, ¿sabe, ministro? Del TPT podríamos conversar horas, pero un solo punto que a mí me preocupa. Mire, el tema de las semillas lo vamos a discutir y ¿sabe cuál es el problema? Que en la UPOP todavía no somos capaces, ¿no es cierto?, de colocar la legislatura interna, de hacer los proyectos de ley que se necesitan para resguardar. Y estamos pensando, hemos pasado muchos años, estamos pensando en una segunda etapa del TPP. Y no hemos hecho ni siquiera la primera. Entonces, a mí lo que me preocupa también es lo que tiene que ver con el arbitraje. El arbitraje es un riesgo, pero inminente para Chile. El arbitraje va a ser súper complejo, es tan complejo hoy día, ministro, que en la reunión de régimen interno hoy día en la mañana quedó para 2 sesiones la Comisión de Constitución, para que se pudiera ver cuál es el quórum y cuáles son las implicancias para Chile en relación a esto, porque nosotros nos permitieron estudiar una sesión, el TPP, una. Nosotros tuvimos que hacer 2 o 3, con 15 maratónicas personas que vinieron a escuchar, porque tampoco tuvimos la oportunidad de escuchar y de entender lo que estábamos votando. Entonces, ¿sabe, ministro? Yo no puedo replicar lo que usted ha dicho, sobre todo a menos de una semana del voto del TPP, porque usted es el ministro de Agricultura. Entonces, yo que voy a votar en contra, porque tengo la concepción absoluta, pero absoluta, de las complicaciones que podemos tener. Porque lo que deberíamos hacer, si usted me lo permite, es quitarle la urgencia a esto, y lo que yo haría en el gobierno, es quitarle la urgencia a esto y analizar completamente, porque el arbitraje, yo solo les digo una cosa, la Colum, las empresas, ¿no es cierto?, que colocaron complicaciones con la Colum. Si nosotros logramos firmar, se logra firmar esto, y Soprole o cualquier empresa neozelandesa nos dice, ¿sabe qué? Vamos al arbitraje, porque no estamos de acuerdo con la forma tributaria que tiene la cooperativa. No estamos de acuerdo con la forma tributaria de Colum específica. Sí, pues. Y eso por eso que yo digo, eso lo estudiamos. Lo estudiamos. Entonces, si yo estoy equivocada, quiero tener tiempo para estudiarlo y que ustedes coloquen todos los argumentos, pero mientras no lo tengamos y no tengamos en la mesa todos los argumentos que sean necesarios, no nos obliguen a votar algo irresponsablemente. Diputado Barros. Yo solamente para poder poner no un matiz, sino que una contradicción absoluta con lo que usted ha planteado, porque usted que ha votado todos y cada uno de los tratados de libre comercio en contra, nunca ha querido siquiera abrirse un milímetro a votar de manera distinta y con la realidad de años, de distintos gobiernos, que nuestras exportaciones, y muchos chicos se han subido a la exportación también. Usted nunca ha votado a favor, nunca ha abierto una rendija para poder analizar algo que ya hoy día es realidad. Hoy día las 17.000 millones de exportaciones de nuestro aparato agrícola no es por decreto, porque a alguien se le ocurrió hoy día, no, es porque diversos gobiernos, todos los gobiernos, desde que volvió la democracia, han negociado y han negociado bien. Le quiero decir una cosa, ¿alguien cree que no tenemos ventaja cuando las naranjas van a tener hasta un 32% mayor utilidad en la exportación, que se abre para su propia zona de Cachapoal una puerta fundamental de exportación de naranja hasta de los pequeños agricultores con Japón? ¿Alguien me puede decir que con 32% arancel uno no va a obtener una rentabilidad distinta?
o hablar de la miel con un 25,5% de rebaja arancel en 8 años, o la cantidad de vino que se va a poder exportar y que vamos a poder incorporar a todos estos pequeños que hablábamos con el diputado Sauer, si esto es dispararse en los pies. Y como bien dice usted, todo lo referido a las semillas, han armado una caricatura, porque usted mismo dice, la ley de obtentores está en el Senado, es ahí el lugar, ese es el centro en el cual debieran venir todas estas organizaciones que nos armaron un show la semana pasada, con sus semillas chiquititas, grandes, medianas, que yo las valoro muchísimo, pero que no tiene nada que ver con el TPP. Eso tiene que ver con la ley de obtentores que está en el Senado. Ahí me gustaría que la gente fuera y pidiera por último al Ministerio, ¿sabe qué más? Veamos este proyecto, démosle urgencia y convoquemos a todos los actores para poder ir desenmascarando a quienes están introduciendo cuñas que no tienen nada que ver con el desarrollo de Chile, que ha sido abordado por el gobierno de Frey, Lagos, Elwin, Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera. O sea, todos estuvimos siempre equivocados. Yo fíjese que el único tratado que hubiera votado en contra y que no estaba en esta Cámara hubiera sido el del Mercosur. Los demás, porque tengo la amplitud de decir que me pude haber equivocado en esa época, lo hubiera votado en contra. No estaba aquí para votarlo. Pero los demás, por favor. Pero por favor, si estamos hablando del vino, estamos hablando de las naranjas, estamos hablando de la miel, que son los productos muchos que pueden acceder la agricultura familiar campesina para subirse al segundo avión. Yo también lo he dicho esto. Pero si nosotros no ponemos los aviones para que puedan exportar y les bajen los aranceles y aumenten, ¿no es cierto?, las brechas de rentabilidad, estamos fregados. Y por eso es que, así como yo hubiera votado en contra, le pido por una vez que usted vote a favor algo. Si usted vota siempre todo en contra y dice representar una zona que es el pulmón de la exportación de Chile, no nos quedemos siempre en la denuncia de que los chicos están mal, de que está malo el precio, que los chicos... Hagámonos cargo, como está haciéndose cargo el ministro, de hacer cooperativas y démosle la oportunidad, porque usted plantea que como que no le quiere dar la oportunidad, como que hace todo, se hizo mal, po. Pero esto involucra el cooperativismo, los tratados de libre comercio, que vayamos negociando nuestros productos afuera. Aquí se abren para cerca de 500 millones de clientes. 500 millones de clientes. Esto puede implicar, más allá de las cifras que usted da, puede implicar el solo hecho de aprobar esto, un aumento del PIB del 1% por año. Solamente con esto. En un gobierno que creció en 4 años al 1,5, pucha, esta sola cuestión puede terminar un piso de crecimiento mayor que el del gobierno de la presidenta Bachelet. Esos son los elementos importantes. Y lo de la semilla, estando totalmente de acuerdo con la gente de los pueblos originarios, de los guardadores de semillas, de las semillas, eso está en el Senado, en la ley de obtentores. Ahí se está discutiendo ese tema, no en este tratado. Esto solamente hay gente que mete cosas que no tienen nada que ver. Creen que nos vamos a llevar de transgénicos por la ley Monsanto, es una ley de obtentores para línea, obtentores para la SNA, obtentores para quienes investigan y desarrollan semillas en Chile, que no son todos elementos privados, hay muchos que son fiscales. Gracias, presidente. Usted colocó el tema, pues, ¿ves? Sí. Ya, entonces para que usted sepa, y para que sepa el diputado Barros, que cada vez que interviene quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. ¿Ah? No, sí es verdad, o sea, porque yo, si agrede de esa manera, pero no, yo, mira, cada vez que hay eso, cada vez que alguien de ustedes plantea, yo que digo, estoy haciendo las cosas bien. Lo que pasa es lo siguiente, primero decir que yo nunca, no es cierto que haya votado siempre los tratados de libre comercio, ¿eh? Yo con la Unión Europea, que hubo un tratado además muy armónico y que hay que tener ojo por las negociaciones que vienen ahora, ¿eh? Que ya me estoy informando de lo que está pasando en Bruselas para saber qué es lo que tengo que votar aquí. Que fue un tratado, ¿no es cierto?, mucho mejor, porque no fue un tratado de libre comercio, ¿no es cierto?, fue de cooperación, entonces fue mucho más interesante que lo de simple intercambio y trueque de dinero por cosas. Decir que el de Estados Unidos también voté a favor, como el de la Unión Europea, pero ¿sabe una cosa? A mí no me vengan a contar el cuento, que los chicos se van a subir al carro. No me vengan a contar el cuento, porque eso es lo que hemos pretendido durante 20 años, y esto no hay política pública que haya dado margen para que eso ocurriera. Y usted debió haber conocido a Gabriel Valdés, ministro, un gran senador y un gran demócrata cristiano. Y las últimas conversaciones que yo tuve con él, precisamente en los tratados internacionales,
era eso, era decir, ¿sabe? Era decir, no solo hay que hacer tratados internacionales, sino hay que preparar al país para poder hacer esos tratados y para que a todo el mundo le llegue estos beneficios. Sí, espera, diputada Nullado tiene la palabra. Es que diputada Nullado tiene la palabra. Solamente que no nos molestemos, esta es un espacio democrático donde las diversas visiones tienen que estar disponibles. Yo creo que muchos tal vez nos exaltamos, pero cada uno representa un sector. O sea, yo entiendo al diputado Barros, que él tiene un lugar que está representando aquí, y la diputada Sepúlveda también, y yo también represento un sector, a los pueblos originarios, a la agricultura familiar campesina. Por lo tanto, no vamos a estar de acuerdo con un tratado tan abierto, y además una de las economías más grandes como es la de Estados Unidos se restó, dijo que no. O sea, no es un tratado tan bueno por el cual Estados Unidos ha optado por ser más proteccionista con sus recursos naturales. Y Chile, un país tan pequeño, que donde todavía estamos hablando de cómo desarrollamos, cómo incorporamos tecnología, presupuesto a la agricultura familiar campesina y cómo apoyamos a las comunidades indígenas con el PRODESAL y con el PDTI, y que los recursos año a año son insuficientes. Por lo tanto, yo creo que lo que ha señalado el ministro, y espero que eso sí se pudiera concretar, y es a lo mejor en 15 o 20 años estaremos en condiciones de tener un tratado de este tipo, pero hoy día no están dadas las condiciones. Por lo tanto, yo creo que este modelo preasociativo que él plantea, o del cooperativismo moderno, como él señala, efectivamente lo que dice la diputada Sepúlveda es una realidad. Yo creo que la mirada del ministro hoy día encuentro favorable que hable de los derechos colectivos, porque durante el tiempo de Eduardo Frei padre, durante el gobierno del presidente Allende, al menos las cooperativas, la asociatividad era una forma importante de desarrollo para el sector rural, pero no así en el proceso de dictadura, donde ya partimos con individualismo. Y por lo tanto lo que dice el señor ministro, justamente a partir de la década de los 80 o en el periodo de dictadura, derechamente a la fecha no se ha hecho un trabajo colectivo. Por lo tanto, yo creo que para regenerar este tejido social, ministro, va a ser muy difícil. Usted tiene la voluntad desde su ministerio, pero esta no es la misma actitud que tiene el Ministerio de Economía con las cooperativas. Sería importante escucharlas a ellas, las que están emergiendo. Yo estuve escuchando una organización gremial que ellos han tenido dificultades cuando han querido inclusive solicitar su certificado de personalidad jurídica, la han tramitado durante mucho tiempo. Entonces, creo que usted tiene la oportunidad de hacerlo y darle la fuerza que usted requiere para esto. También podemos acompañar este proceso, pero es importante escuchar a quienes hoy día la están conformando, a quienes ya llevan mucho tiempo trabajando en su estatuto y han tenido todas estas dificultades. Por lo tanto, también a veces el discurso, el actuar de las autoridades políticas que toman las decisiones pueden ser muy buenas, que lleguen a un sector, pero sin embargo, a quienes le toca ejecutar es la dificultad, y por lo tanto yo espero que usted pudiera revisarlo. Por eso me interesa que escuche a la asociación gremial, que escuche a la pequeña agricultura y también a las comunidades y a los pueblos indígenas en Chile. Así que creo que es necesario, con respecto al TPP-11, será una reunión siguiente donde la podamos abordar, y creo que es necesario seguir avanzando, pero eso no significa que nos enojemos entre nosotros. O sea, a cada uno le gustaría tener el espacio de discusión, así como veíamos usted con los productores de uva, que usted dice, mira, es importante que los viñateros tengan una asociatividad. O sea, ellos están el otro día, claro, en una demanda justa, estar planteando, decir, nosotros vamos a votar esto porque los valores son insuficientes que lo están pagando. Esa es la realidad también de la pequeña agricultura, de los que producen hortalizas, que no tienen una forma concreta, ni se le apoya en su asociatividad, y menos no tienen mercado interno. Entonces, muy difícil que ellos puedan llegar a exportar. Esa es la realidad, ministro, así que yo creo que desde todos nosotros quienes estamos aquí representamos un sector, ni aunque el diputado Urrutia esté incómodo, quiere hablar, así que yo creo que tiene la posibilidad de hacerlo, porque es importante que, claro, pero esta es la realidad del Chile que está en todos lados, y por lo tanto no puede ser uniforme una sola. Gracias.
Bueno, la opinión aquí dan para todo porque la diputada Nullado encuentra hasta buenas las medidas que toma Trump. Entonces, ya quiere decir que la diversidad ha llegado a lo más alto en esta comisión. Pero está bien, nosotros defendemos, Presidenta, en esta comisión a los agricultores. No, de eso no hay ninguna otra discusión. Y lo cierto es que aquí hay 3.200 productos, la mayoría de ellos productos agrícolas, agropecuarios y del mundo de la madera también, que van a entrar con arancel cero a este nuevo acuerdo económico, que por lo demás es un acuerdo que ya tenemos firmado y que tenemos que solamente confirmar. Y yo quiero volver a decir aquí públicamente lo que el diputado ha dicho también anteriormente, Barros, que el proyecto de obtentores vegetales no tiene nada que ver con este proyecto. Y hay que tener una discusión, y yo lo dije el otro día en la comisión delante de las personas que estaban ahí presionándonos para que votáramos como yo quería, que a mí me pareció absolutamente incorrecto, porque no era la forma. Pero está bien, todos tienen el derecho a opinar, pero sí, efectivamente, a mí me parece muy interesante que esta comisión tenga una discusión respecto de los obtentores vegetales, que es una discusión que hay que tener. Yo no me cierro a eso, pero no confundamos las cosas, no digamos por las redes sociales cosas que no son, y que hoy día ha generado una efervescencia que no se condice con lo que es este proyecto que es el PTTT. Por lo tanto, yo le quisiera solamente recalcar que las ventajas que vamos a tener con este acuerdo, sin duda, se van solamente a contrarrestar si no lo aprobamos, porque los países que están hoy día en este mismo acuerdo son competidores directos nuestros, como Perú, por ejemplo. Son competidores que compiten directamente en los mismos productos que nosotros exportamos y ellos ya lo tienen ratificado. Entonces, ¿qué le voy a decir yo a los agricultores de Ñuble? ¿Sabe que usted no produzca más cítrico porque usted vale 38% más caro que el vecino de Perú? Entonces, no siga produciendo, cámbiese a otra cosa. Entonces, está bien, yo entiendo que aquí nos apasionemos con los temas, pero vamos a la práctica. Y a mí también me molesta que aquí se diga que los pequeños agricultores no están arriba de este carro exportador, porque es evidente que cuando en Chile hoy día la propiedad se ha ido atomizando, y eso es una realidad que nosotros por lo menos en Ñuble vivimos, quienes proveen a las grandes empresas efectivamente son los pequeños agricultores. Las empresas, yo conozco a un amigo mío personal que en Linares tiene una tremenda empresa productora de exportadora de arándano, y él la compra toda en Ñuble, a nuestros productores pequeños. Entonces, no, Alamiro, justamente, que fue compañero mío, y nosotros hicimos una innovación con Alamiro. Exactamente. Entonces, lo que queremos decir es que exactamente no es verdad que los pequeños agricultores no están arriba de los acuerdos económicos, porque es un hecho de que así es. Entonces, yo sé que esta comisión no era para esto, pero no podemos dejar de decir que el acuerdo no tiene que ver con las semillas, no tiene que ver con Monsanto, no tiene que ver con las semillas ancestrales, y por lo tanto no tiene relación alguna con lo que se ha querido instalar, y esa discusión se está en el Senado, en el UPOP 91. Yo solo decir que no son 3.000 productos, no son 3.000 productos, son 3.000 códigos, que no es lo mismo, son códigos aduaneros, no son productos. Ministro, ¿quieres? Perdón, como usted nos había dicho que no quería, estaba escuchando. Ya, diputado. No. Le dije a la diputada Nullado por su intermedio que yo oigo con los oídos y no con la vista. Porque ella estaba preocupada porque yo estaba mirando para abajo. Y contarle a usted, Presidenta, por su intermedio, que en el gobierno de Allende se crearon puros asentamientos. No había cooperativas, se expropiaron todo. Había solamente asentamientos. Y el que entregó parcela y el que creó parcelera en Chile fue el gobierno militar. Hay que un poco de memoria, ¿no? A poderse acordar. Decirle, Presidenta, que un poco relacionado con lo que dice el diputado Sauer, ¿no? A mí me extrañó cuando usted dijo que los chicos no se habían subido al carro de las exportaciones, y a mí me extrañó de sobremanera. En la región del Maule es la región que mayor cantidad de frambuesa existe en el país,
Y las frambuesas las producen todos los pequeños agricultores, no producen nadie, ni siquiera agricultor mediano, puros agricultores chicos. Es una de las regiones que tiene mayor cantidad de frutillas, puros pequeños agricultores, no hay agricultores grandes. En toda la costa tenemos lleno de pequeños agricultores. Entonces, ¿usted cree que las frambuesas y las frutillas se van para dónde? ¿Se la comen los chilenos? Se la toman para afuera, pues. Entonces están absoluta, todos los arándanos, toda la cantidad de pequeños agricultores que tienen arándanos, está tapado entero. ¿Para dónde están los arándanos? ¿Se los comen en Chile? Todo para afuera. Son parte del motor exportador total y absolutamente. Y el caso Alamiro, que dijo recién François, es digno de eso. Alamiro era un pro de sal, y hoy día terminó siendo uno de los exportadores más importantes que hay en Linares. Sigue siendo un agricultor pequeñito, pero le compra a otros agricultores pequeñitos y produce una... inventó eso, ¿ah? Pero te quiero decir... Y ese era un agricultor pequeñito y se transformó, no digo en un agricultor grande porque no lo es, sigue siendo un agricultor pequeño, pero ideó un tema muy importante que hoy día le permite exportar y le permite comprarle arándanos a muchos pequeños agricultores que están en su alrededor. Pero no me diga que los agricultores pequeños se metieron en el tema exportador, porque si no arranquemos todas las frambuesas, arranquemos todas arranquemos todos los arándanos que tienen los pequeños, arranquemos toda la frutilla que hay en la costa. Todo eso está en manos de pequeños agricultores. Todo se exporta. Gracias. Solo aclarar en términos históricos que cuando se formaron mayores cooperativas fueron en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Claro, por eso, porque se hizo un proceso de reforma agraria que fue uno de los procesos exitosos, donde hubo un nivel de redistribución, importante. Estoy hablando yo, diputado Urrutia. A ver, por eso, pero por eso, pero yo lo escuché con todo, yo lo escucho con todo el respeto a usted. Lo escucho con todo el respeto. Usted tenga el mismo respeto cuando yo hablo. Y cuando... No, pues, no depende lo que diga. Depende que usted se tenga que callar cuando otra persona habla. Eso es lo que tiene que entender siempre. No, pues, señor, no depende. No. Y decir que además fue Eduardo Frei Montalva el que generó las cooperativas y era un movimiento precioso y espectacular, no solo a nivel nacional, sino de América Latina completo. Y yo creo que las cooperativas que todavía quedan, del año 60, como la Copeumo, que son ejemplares para el resto del país, son como la Convento Viejo, que quebró porque no pudo hacer los procesos exportadores porque los estafaron. Son sin duda cooperativas que esperamos que tengan, y además los jóvenes tienen un espíritu cooperativo tremendo que ojalá podamos reforzar. Los frambueseros de mi región, que son de Chimbarongo, están todos sacando las frambuesas, están re complicados porque no pudieron exportar. Yo fui a donde el subsecretario porque había más de 150 productores de miel que los estafaron los exportadores. Complicaciones con personas que tenían fruta como ciruela y todo, que tuvieron complicaciones tremendas, porque no está ese vínculo entre la exportación y la exportadora, donde pudieran tener seguro, donde pudiera haber un tipo de contrato para poder exportar. Es muy tenue y muy compleja lo que tiene que ver con la exportación para la pequeña agricultura, por eso la mayoría están súper complicados, y yo feliz de invitar aquí a las experiencias que tienen, buenas y malas, a lo mejor porque a mí llegan las malas, porque quieren que uno les ayude. Ministro, ¿quiere usted la palabra? ¿Sí? Bueno, no, yo creo, Presidenta, que es clave tener esta discusión hoy día, porque viene la discusión del TPP. Y yo lo primero que me quisiera referir, antes tengo 3 temas, pero déjeme partir por el TPP. Yo creo que es clave, Presidenta, es clave no perder este camino, esta senda de abrirnos puertas en el mundo. Somos un país que tiene 18 millones de habitantes, que está muy lejos del mundo, que tiene, gracias a Dios, la ventaja de la contraestación, que tiene, gracias a Dios, este clima mediterráneo, que lo tiene
menos del 6% del mundo. Gracias a Dios estamos en el hemisferio sur. El 80% de los consumidores del mundo están en el hemisferio norte, y la verdad es que no abandonemos esta senda de abrir puertas, de firmar tratados de libre comercio, porque yo diría que la agricultura chilena se ha desarrollado en base a 3 principios. 1, el esfuerzo del emprendedor agrícola. 2, en que abrimos las puertas al mundo y hemos logrado tener 26 tratados de libre comercio, y como usted bien dice, 64 países y 85% del PIB. Y 3, al respeto de las instituciones y a la propiedad privada. Entonces, no perdamos esa senda, ese camino que nos ha llevado a ser este milagro exportador que es Chile. Y no nos olvidemos de los 800.000 empleos que esto genera. No nos olvidemos que lejos la herramienta más potente que tiene Chile para regionalizarse es tener una agricultura fuerte, pujante, moderna, rentable, ¿no es cierto? Porque esa herramienta por sí sola va a ir haciendo, y basta ver, ¿no es cierto?, lo que ocurre hoy día en el mundo rural. Para los que vivimos allá, para los que vivimos en regiones, en los últimos 30 años, porque llevo 1 año en política y 30 años viviendo en regiones y dedicado a la agricultura, no abandonemos esa senda que es fundamental para el desarrollo de la agricultura, nuestros villorrios, nuestras villas, nuestros pueblitos, nuestras provincias y nuestras regiones. Seamos dueños de nuestro propio destino, y hemos comprobado con estos números, ¿no es cierto?, lo que ocurre acá. Entonces yo hago un llamado formal a todos los parlamentarios que representan a regiones agrícolas de Chile a seguir abriendo puertas y seguir firmando tratados de libre comercio, porque la competencia es feroz. Ya no estamos hablando de Australia y Nueva Zelanda, si es Perú. Veamos lo que pasa en Perú. Yo acabo de ir a hablar con el ministro de Agricultura peruano para conocer en detalle la alianza público-privada que ellos están haciendo con el agua. Es impresionante lo que está haciendo Perú en el agua. Entonces, ¿y a quién favorece estos tratados de libre comercio? Favorece a los países chicos, no favorece a los grandes, favorece a los países chicos. Entonces, por favor, en un análisis objetivo, y está bien que tengamos esta discusión acá, siempre con el mayor respeto, por supuesto, igual como hablamos en el campo, ¿no es cierto? Porque, ¿dónde la tenemos si no es aquí, esta discusión? Por supuesto, y los logros de haber tenido un país democrático, de tener parlamento, todo, es aquí o en ninguna parte. Así que yo me alegro de que estemos tocando hoy día un tema tan trascendental para la agricultura chilena y su futuro. Respecto de la asociatividad. No, es que déjeme hablar. Es que a mí me interesa lo de Perú. Sería interesante que en algún minuto pudiéramos revisar lo que está haciendo Perú. Sí, ¿sí? Muy importante. En tema del agua y en Muy tema de importante, asociatividad. muy A ver si importante. nos puede ayudar en ver Yo lo que está yo haciendo feliz. Perú. ¿Sí? Yo feliz. Yo feliz. Bueno, y respecto de la... Eso era el PTT, Tratados de Libre Comercio. Respecto de la asociatividad, yo me alegro que aquí estamos todos de acuerdo en la asociatividad, no hay ninguna diferencia. Todos creemos en la asociatividad. Ahora, y también yo quiero dar, para que objetivemos este tema, hay 300.000 agricultores en Chile. El 93% son pequeños. 285.000 productores son pequeños. Les voy a dar otro dato. Hay 28.000 productores de fruta fresca en Chile. 18.000 son pequeños. Hay 750 exportadoras en Chile. Mire, fíjense lo que pasaba en la fruta, porque esto es muy importante, porque va a ocurrir en los otros rubros, porque la fruta fresca va mucho más adelante que otros rubros. Cuando yo partí en el 88 fruta, habían 3 exportadoras que exportaban el 80% de la fruta de Chile. 3 exportadoras multinacionales. 3 exportadoras que exportaban el 80% de la fruta de Chile.
Hoy día hay 750. Pero miren lo que pasó. Miren lo que pasó en la fruta. En la fruta, que hoy día hay 28.000 productores y 750 exportadores, que ninguna exportadora tiene el más del 5% de la producción frutícola, ninguna exportadora tiene más del 5% de la exportación frutícola. ¿Qué pasó? Pasó que los agricultores, los fruticultores, dado que habían mejores precios que otros rubros, dejaron de vender la fruta a una transnacional. ¿Y qué hicieron ellos? Se empezaron a asociar, empezaron a plantar, empezaron a procesar, se juntaron varios productores, hicieron un packing. Se juntaron varios agricultores y hicieron una exportadora. Y ocurre que el milagro exportador de la fruta fresca chilena, me quedé hablando solo, no, pero yo también me hubiera parado, Bueno, ocurre que la fruta fresca, el camino que ha recorrido, va a ocurrir en los otros mercados. Sí, yo no estoy hablando de lo que va a pasar, estoy hablando de lo que pasó, ¿no es cierto? No es menor que ninguna exportadora de Chile tenga más del 5% del volumen exportado, cuando hace 30 años 3 exportaban el 80%. ¿Por qué? Porque se abrieron las fronteras, nos hicimos empresarios, empezaron, ¿no es cierto?, los agricultores a hacerse más empresarios, llegó la tecnología, llegó Internet, llegaron las nuevas generaciones al campo, y hoy día la fruticultura exporta 7.500 millones de dólares en 28.000 productores y en 750 exportadoras. Y eso es porque se empezaron a asociar, ¿no es cierto?, y empezaron a hacer su packing. ¿Y qué ocurrió? Que llegaron los supermercados a comprar fruta. ¿Y qué quería el supermercado? Quería trazabilidad. Quería conocer la historia de la familia que producía la fruta. No le interesaba el código de un productor de una transnacional. Quería conocer a la familia, quería ir al territorio, quería ver cómo se producía. Eso pasa con dos fenómenos: la llegada de las buenas prácticas agrícolas y la llegada de los distintos supermercados a comprar fruta a Chile, y el cierre de los grandes remates internacionales. Se cierra el remate de Rotterdam, donde todos eran un número ahí, y la seguridad alimentaria pasó a ser muy importante. Entonces nace la trazabilidad, la inocuidad, que han sido claves para que se pueda incorporar toda esta cantidad de gente. ¿A dónde? A exportar. A exportar. Entonces, ¿cuál es el desafío del ministerio? Y lamento que no esté la diputada Sepúlveda acá. Me dicen que todos han hecho esto. Yo he revisado todos los programas agrícolas de los últimos años. No he visto el cooperativismo moderno en ningún programa agrícola. Por favor, revisémoslo. ¿Dónde está el cooperativismo moderno en los últimos gobiernos? Desde Frei Montalva. ¿Dónde está? No está. ¿No es cierto? ¿Y qué cooperativismo? ¿Por qué le agregamos moderno? Porque estamos hablando de un cooperativismo como modelo de negocio, no como un modelo social, donde los cooperados produzcan y los que administran las cooperativas sean gestores, sea gente capacitada para administrar las empresas y para vender los productos, ¿no es cierto? En el antiguo cooperativismo, ¿quién administraba las empresas? Los mismos cooperados. ¿Y qué sé hacer yo? Yo sé producir, pero no sé de comercialización y no sé cómo gestionar una empresa agrícola. Y por eso escribimos el Plan Nacional de Asociatividad. ¿Cuándo? En este gobierno. Ahora lo lanzamos y hemos recorrido Chile entero dando a conocer este nuevo cooperativismo. ¿Y cuándo vamos a poder hacer que esta agricultura familiar campesina, que son el 93%, puedan procesar y exportar cuando se asocien, cuando tengan volumen, cuando tengan economía a escala, cuando puedan comprar sus insumos más baratos, cuando puedan vender sus productos más caros, ¿no es cierto? Porque y sí hay una tremenda oportunidad. Aquí yo les pregunto lo siguiente: ¿hubiéramos pensado hace 20 años que China estuviera comprando 4.300 millones de dólares? Yo creo que nunca.
nunca. Y cuando me junto hace 2 semanas con el embajador de China en Chile, le digo, embajador, ¿hasta cuándo tiene esto? Y me dice, ministro, esto está recién comenzando. Y estamos exportando 4.300 millones. Entonces no hay que tenerle miedo a esta exportación y más aún, digo, hay que leer lo que ha ocurrido en estos 30 últimos años. Yo no estoy de acuerdo que todos los últimos gobiernos hayan trabajado en el modelo preasociativo y asociativo. Yo no lo he visto. Yo no he visto nacer cooperativas con un modelo de negocio y no como un modelo social. Yo creo que el cooperativismo además tiene una ley, está la ley de cooperativas, ¿no es cierto? Que ahí están todos los beneficios que tiene una ley de cooperativa. La ley ampara esta formación de cooperativa. Entonces, yo no pido que estemos de acuerdo en todo lo que está haciendo el Ministerio de Agricultura, sería mucho, pero por favor denos el punto que en un año somos lejos el gobierno que más ha promovido la asociatividad y el cooperativismo, y no solamente el cooperativismo, aumentamos el presupuesto en un 300% para los grupos de transferencia tecnológica, hemos hecho alianzas productivas que no teníamos, hemos encadenado a los agricultores, y este año han nacido muchas cooperativas que hoy día tienen la posibilidad de exportar, y si no se hubieran asociado, no tendrían la posibilidad de exportar. Entonces, desarrollemos este eje del Ministerio de Agricultura que está en nuestro programa, que estamos todos de acuerdo, que es asociar a los productores pequeños. ¿Ah? Y yo creo que aquí no he visto ninguna observación a que trabajemos en esa dirección. Entonces yo les pido, queridos parlamentarios, apoyo en el eje más importante del programa agrícola del Ministerio de Agricultura y donde queremos dejar nuestro gran legado, que es la asociatividad. Gracias, ministro. Todavía no, pero ofrezco la palabra si algún parlamentario quiere. Diputado René Alinco, por favor, tiene la palabra. Yo, bueno, primero recalcar que desconocer los avances en el mundo agrícola que hizo don Eduardo Frei Montalva es no saber nada de historia o al menos estar totalmente desinformado. Porque hay artículos, afortunadamente, que han quedado de organizaciones internacionales de esa época que así lo demuestran. La producción agrícola, la cantidad de cabezas de ganado que tenía nuestro país en esa época. Aysén, usted lo dijo una vez en una de sus visitas, ministro. Hoy día en Aysén tenemos una insignificancia de cabezas de ganado, estamos hablando de vacunos, ovejas, en fin, menor de la que teníamos en la época del 60, cuando estaba Eduardo Frei. En ese tiempo el que pampeaba en Aysén era el latifundio, y fue Eduardo Frei, ¿cierto?, Montalva, quien creó las cooperativas cuando se le dio la posibilidad a los trabajadores del campo, a los campesinos, de ser dueños de su tierra. Y hay resultados. Fue tanto el éxito que tuvo que se creó y se construyó uno de los frigoríficos más modernos en esa época de Latinoamérica, en Chacabuco, donde hoy día, ¿cierto?, funciona la salmonera, la pesquera Frío Sur. En esa época se le da un valor agregado a las carnes. Por ejemplo, teníamos en Aysén lo que era una planta lechera. Teníamos en Aysén, digo, porque era parte que generaba trabajo permanente, era una actividad productiva y que iba elevando el nivel de vida de los ayseninos. Teníamos una seleccionadora de lanas, que si ya se estaba preparando, que hoy día es un gimnasio para jugar, para el deporte. En esa época, entre Frei y Allende se creó esa seleccionadora de lana, que se le estaba dando un valor agregado. Entonces,
Discúlpenme los abruptos. Continúe, diputado. Entonces la historia, y usted sabe porque su padre, señor ministro, recorrió, en esa época era ya un empresario y un inversionista en la región de Aysén. Entonces, claro, usted habla del cooperativismo moderno, algo así. Bueno, pero en ese tiempo Frey aplicó lo que estaba de cooperativismo, era lo más moderno en esa época, estamos hablando de 40, 50 años. Entonces, yo le digo... Bueno, entonces yo le digo, en el caso, yo creo que su opinión y creo en su discurso. Como decía aquí la compañera Núñez, cuando vamos a la práctica la cosa cambia. Hablamos de tratados internacionales, claro, pero ¿quién obtiene los beneficios? ¿Es el que siembra las papas? ¿Es el que cría el cordero? No, es el exportador, ese obtiene todos los beneficios, no llegan abajo. Y ese es un problema. El caso del Váquer es inédito, porque los viejos esos están hace como 10 años en ese proceso. Y han sido muy bien asesorados y han tenido mucha consecuencia en cuanto a mantenerse unidos. Hoy día en Aysén, señor ministro, por su intermedio, presidenta, el latifundio ha vuelto a la región de Aysén. Los pequeños campesinos, familias enteras se han agolpado a la ciudad a aumentar ese ejército de cesantes. Entonces digo yo, claro, está buena la intención, y si no ha resultado en otros gobiernos hay que insistir. El cooperativismo, la asociatividad, etcétera, darle un valor agregado a todos los productos del campo. Pero significa también de que las políticas no pueden ser nacionales. Lo que se aplica en el mundo agrícola acá, no sé, en el centro del país, no nos sirve a nosotros como zonas extremas. La conectividad no es la misma, los terrenos no son los mismos, el clima ya no es el mismo. Ahora, imagínense, hace 2 días atrás habían como 27 grados de calor, hacía increíble. Yo nunca en mi vida había visto, iba a decir otra cosa, pero en mi vida no lo voy a dejar, que los ríos en Aysén se están secando. Usted estuvo allá, un río seco, parece increíble. Un río ahí, parece acá, está como en Petorca la Ligua. Entonces, yo digo, las políticas que usted plantea, las escucho yo bastante positivas, pero hay que llevarlas a la práctica. Y eso significa que en general puede haber una política, pero tiene que ser regionalizada. Lo que sirve acá, digo yo, a lo mejor no sirve en Aysén. Aysén tiene características especiales, usted sabe, tenemos microclimas por un lado, bosque, mar, en fin, etcétera, hielos eternos, pocos hielos eternos quedan, pero hay todavía. Entonces, creo yo que la política agraria tiene que ser regionalizada, si no, no va a dar resultado. Y termino con esto. Yo planteaba la otra vez cuando estuvo el subsecretario sobre ese gran programa que es el Prodesal, que usted lo maneja bastante. Yo lo hallo bastante, pero también depende de cómo actúa la municipalidad respectiva. Por ejemplo, ahí a 60 kilómetros de distancia, espero que los que me están mirando en la tele no me van a acusar de derechista, porque en Puerto Aysén está el alcalde catalán de la UDI, y ha sido un éxito el programa ese de Proempleo, de Prodesal, INDAP, municipalidad, pero en Coyhaique no ha dado los resultados. Entonces también tiene que verse eso, o sea, porque esas son 3 patitas, está el usuario, ¿cierto?, el beneficiario, está el INDAP y está el municipio. Si uno de ellos falla, no resulta. Entonces, por ejemplo, en Coyhaique, los resultados de Prodesal no son lo exitosos que debieran ser en comparación, por ejemplo, con lo que pasa en Puerto Aysén, porque la municipalidad no nos interesa, tal vez, o no tiene los profesionales ideales para este trabajo. Yo simplemente le digo de que para que una política nacional del agro funcione, esta tiene que, sí o sí, tiene que ser regionalizada, si no, no va a funcionar. Eso. Oye, está... Tuvo de guardaespaldas, ministro. Presidenta, mire, aquí hay dos temas bien importantes. Un tema son los tratados de libre comercio, que creo que hay que abordarlos muy en profundidad, especialmente por la votación que viene.
Y el otro tema es la asociatividad. Yo estoy convencido, Presidenta, que la única forma de evitar la concentración de la tierra es hacer del chico grande. ¿Y cómo? Asociándolo. Y no veo otra fórmula. Entonces, tratemos de trabajar juntos en un tema que todos los que estamos en esta mesa y hemos intervenido están en favor de la asociatividad. Entonces, el tema es cómo llevarlo a una política nacional, ¿no es cierto? Mientras usted no estaba, Presidenta, yo hice referencia a que lanzamos el Plan Nacional de Asociatividad, donde explicamos este modelo, modelo que no se termina hoy día, porque hay que irlo construyendo día a día. Y también una buena noticia, nosotros estamos contratando a Cornet Delot, que es el hombre de las cooperativas del mundo, es el hombre que transformó a Holanda en que sea un país que hoy día pueda producir el 18% del PIB holandés por las cooperativas. Nueva Zelanda, el 14% del PIB lo producen las cooperativas. Italia, el 15% del PIB lo producen las cooperativas. En Chile, ¿qué porcentaje es? El 1%. El 1%. Entonces, miremos si uno va a Europa, todos son pequeños agricultores. ¿Y por qué? Y pequeños comerciantes. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque se asociaron. Entonces, el chico que tenía 9 hectáreas se asoció con 20 otros que tenían 9 hectáreas y fueron grandes. Compraron sus insumos juntos, contrataron la asesoría técnica juntos y vendieron su producto juntos. Y es lo mismo que modestamente y con mucho esfuerzo y mucho empeño nuestro Ministerio de Agricultura ha querido que sea nuestro principal eje y queremos que sea nuestro gran legado. Y lo que a veces yo siento que molesta es que un gobierno de centro derecha hable de cooperativismo y queremos rescatar lo mejor de Frei Montalva, lo mejor de Frei Montalva. Pues yo nunca he hablado en contra de Frei Montalva ni de sus cooperativas. Lo que pasa que en el transcurso del tiempo hemos aprendido a gestionar empresas, ¿no es cierto? El mundo cambió. Entonces, por eso hablamos del cooperativismo moderno. Y yo, Presidenta, les pido toda la ayuda a los parlamentarios porque he visto que estamos todos de acuerdo en este punto. No en los otros, pero en esto yo no he visto a ningún parlamentario que esté en contra de la asociatividad. Yo solo decirle que un ministro de centro derecha que hable de cooperativismo no es esperanzador. Es esperanzador. Yo quería que me dijera. No. Sí, de verdad, yo lo encuentro que es espectacular. O sea, porque si nos ponemos de acuerdo en que las cooperativas son un gran motor, y lo conversamos con el diputado Sabaj, bueno, quizás porque, yo siempre lo digo, Europa tuvo 2 guerras, y saben que la alimentación es estratégica para un país, y saben que no pueden concentrar, sino que diversificar la producción. Y Konrad Adenauer, cuando vuelve a hacer la Alemania, ¿qué es lo que hace? Hace precisamente el fortalecimiento de eso. Pero por supuesto, después de todo lo que usted dijo y todo lo que... Usted es el guardaespaldas de esta comisión. El guardaespaldas de esta comisión. Guardaespaldas. Lo que nosotros no estamos en contra de los tratados internacionales, no podemos estar aislados del mundo, si eso es una realidad. Pero lo que nos preocupa, y lo hemos discutido en esta misma comisión en varias oportunidades con gente científica, profesionales, políticos, en fin, es qué pasa con la industria nacional. Y esa es la gran preocupación nuestra. La industria nacional con estos famosos tratados queda totalmente en el desamparo. ¿Cuál es la protección que tiene, por ejemplo? Pero mire, es muy buen punto el del diputado René Alinco, compañero de viaje a Aysén. Fuimos a apagar incendios juntos. Lo vimos en la foto. Ya. No había incendio. Bueno. Hay 2 formas de traer divisa al país. Una, a través del turismo, ¿no es cierto? Y otra es exportando. Un país pequeño, por supuesto, como el nuestro, tiene que ver cómo cuidamos la industria nacional. Pero lejos, el mayor potencial
para lograr mejorar la calidad de vida de todos los chilenos es exportando. O sea, estar exportando 75.000 millones de dólares, porque los otros países latinoamericanos no lo han hecho. Si esa ha sido la gran diferencia que hemos tenido con otros países latinoamericanos. Entonces, yo creo que el tema de la industria nacional es un tema muy importante, pero la vocación fundamental de Chile y en la balanza comercial salimos ganando lejos, es siendo un país exportador, porque tenemos todo el mundo, especialmente en la agricultura. Hay otros sectores más complicados, pero yo creo que vamos a terminar, si seguimos en esta senda de la asociatividad, vamos a terminar en un Nueva Zelanda. Si la agricultura en Nueva Zelanda es muy importante, y la única forma de terminar el latifundio es haciendo del chico, haciéndolo grande, y que incorporarlo a los mercados internacionales. Fíjense que tenemos dos desafíos hoy día en el ministerio. Una es Junaep, que hoy día firmamos una alianza con ellos. ¿Sabe, Presidenta, cuánto compra Junaep? Compra 500.000 millones de pesos. Y por ley Junaep tiene que comprar el 15% a las regiones, por base, yo soy medio guaso, por base. Y esos son 30.000 millones de pesos. Junaep le puede comprar a la agricultura familiar campesina 30.000 millones de pesos. ¿Y saben cuánto le vendemos a Junaep? Vamos a llegar este año con mucha fuerza a 1.000 millones de pesos. O sea, el mundo que tenemos asociando a la agricultura familiar campesina, teniendo un centro de acopio, un contrato con Junaep y una distribución con Junaep, podemos venderle 30.000 millones de pesos. Y le estamos vendiendo el año pasado fue 750. Y este año le vamos a poder vender 1.000 millones de pesos. Entonces, también hay mercado interno, también. Y si a eso le sumamos los supermercados, ojo, yo le nombré, Presidenta, Campo de Hielo Sur, Punta Arenas, contrato con Unimark, para todo el año. Entonces, y fíjense lo que pasa en la agricultura, sí es muy importante discutir esto. Los bancos se fusionan, los supermercados se fusionan y los agricultores no se asocian. 300.000 agricultores, 285.000 pequeños. No nos asociamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asociarnos, ¿no es cierto?, para hacer del chico grande, para poder negociar con esto, con los grandes. Muy bien. Por la generalidad. Sí. ¿Sí? Es que déjeme hacer esto muy ¿Por qué las salmoneras compran los... Por su intermedio, Presidenta, yo sé que hay oportunidades para la agricultura, pero no las hemos sabido aprovechar. Las empresas salmoneras de Chile compran aproximadamente 1.800 millones de dólares en alimentos para los salmones y lo traen de afuera. Entonces, ¿por qué no los compran en Chile? Estamos produciendo algo distinto. Sí, yo tengo un poco la respuesta a ese tema, porque me preocupé en la semana distrital de averiguar bastante este tema, porque creo yo que es una situación bien compleja y que es la decisión que tenemos que tomar respecto. Yo me abstuve cuando me pronuncié, porque no tenía claridad en el tema y tengo que ir buscando respuesta a los problemas. Creo yo que un tratado de esta naturaleza uno no puede obtenerse, o tiene que votar a favor o en contra, convencido o no. Sé más o menos lo que se trata, pero quiero que el ministro responda la pregunta de nuestro colega. El ministerio nos entregó una minuta que del 27 de marzo, y analizándola, cuando habla de las variedades tradicionales, que ha sido un temazo este asunto. Sabemos que las variedades tradicionales no son variedades nuevas, porque no cumplen con los requisitos, son nuevas, distintas, homogéneas y estables, ¿ya? Por lo tanto, no se pueden inscribir como variedades nuevas, sino que variedades tradicionales. Y en el documento que nos entregaron dice que esa exigencia hace imposible que la variedad tradicional pueda ser apropiada, vamos claro, por un obstructor. Con todo, el Ministerio de Agricultura está considerando una herramienta propuesta por dicha cartera durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, consistente en la creación de un registro de variedades tradicionales,
de manera que aquellas variedades incorporadas a dicho listado no sean apropiadas por un ostentor. Y con eso clarificamos la situación. Sabemos que este tratado no se refiere particularmente a eso, sino que este es un tema que está hoy día en el Senado, ¿ya? De obtentores, claro, correcto. Pero a mí me gusta ir despejando las cosas y estableciendo compromisos respecto a esta situación. Tengo entendido, ¿no es cierto?, que está la voluntad del Ministerio de Agricultura de incorporar indicaciones en el Senado respecto a este tema, de que finalmente sea un reglamento quien indique cuáles son las variedades tradicionales y protegidas para efecto de evitar cualquier tipo de situación compleja que se pueda dar en este tema. Ministro, juéguese en este tema, comprométase aquí respecto a esta situación, porque claramente la posición nuestra puede cambiar respecto de esta situación, porque nosotros tenemos que dar respuesta a la ciudadanía el día de mañana respecto a los efectos que puede generar este tema, y nosotros no podemos dejar esto en el aire, sino que tenemos que tener claridad al momento de votar. Gracias, presidente. ¿Y si nos pudiera explicar el sistema de arbitraje del TPP? ¿Ah? Porque, espera, es que estoy hablando yo. La pregunta a los salmones, los obtentores, y si pudiera explicar el sistema del alcance del arbitraje. Diputado Barros. Muy corto. Yo entiendo que la gente de AMPROS incluso está trabajando con la gente de Anamuri hace mucho rato respecto del tema que tú planteas. Por eso, es que, o sea, está bien, pero para nadie es un misterio que en la ley de obtentores es donde está radicado el tema, y la gente de AMPROS está trabajando con gente de Anamuri hace años. No, con absoluto acuerdo. No, Anamuri estuvo aquí, pero aquí la vocera vino en un rol panfletario a oponerse a todo y nunca expresó que formaba parte de una negociación. Nunca dijo, curiosamente. Vamos a votar. No, yo no puedo votar. No, todavía no. Ya, oiga, no, pero puedo hacer un comentario porque yo creo ya estamos la última del tiempo, yo veo. Lo que acaba de plantear el diputado Jorge Sabac. La industria salmonera compra 1.800 millones de dólares. Eso equivale más o menos solamente en trigo como a 150.000 hectáreas. O sea, es un potencial mercado tremendo. Entonces, ¿qué hicimos en el ministerio? Nos juntamos con los salmoneros y le dijimos que nosotros queríamos hacer que nuestros agricultores sean el principal abastecedor de la industria salmonera. Además que desde el punto de vista político, a ellos les da mucho fuerza, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos dijeron? Que la semilla nuestra de trigo no tiene las mismas características que la semilla canadiense en cuanto a gluten. Entonces, ¿qué hicimos? Como Línea tiene una cantidad enorme de variedades que en papa y en cualquier cantidad de semillas, etcétera, estamos trabajando para producir la semilla de trigo que ellos necesitan, que tenga las mismas características que la semilla canadiense, porque el salmón es muy delicado en cuanto a enfermedades, bla, bla, bla. Entonces, no transgénica. No, INEA. O sea, que Línea... no. Exactamente. Entonces, ¿en qué estamos ahora? Porque tenemos el raps, el trigo y el lupino, ¿no es cierto?, que pueden ir para allá. Y la avena con mucho éxito, por suerte, gracias a que destrabamos las exportaciones de avena, estamos teniendo un año muy importante. Bueno, el resto de los granos también, por suerte. Estamos hablando de un 30% más del precio del trigo y en otros. Pero, diputado, el desafío es homologar la misma semilla que ellos traen con variedades propias nuestras de Línea para poder tener ese mercado. La tenemos que inscribir porque tenemos que ser... No, al revés. No, al revés. Si no la inscribiéramos, cualquier persona se puede apropiar de ella. Por eso, nosotros creemos en la propiedad intelectual.
Notable, una gran Diputado oportunidad para Sí, y otro tema que también yo puedo averiguar en este periodo es la falta de homogeneidad de el trigo chileno. En realidad hay muchas diferencias entre uno y otro, y eso le genera un problema tanto a los molineros que también a las salmoneras respecto de esta situación. Entonces, muy complejo, y es un tema que tenemos que trabajarlo para que efectivamente haya una homogeneidad respecto de la producción nacional. Ese es un tema que también tenemos que avanzarlo. Tenemos clima de tanta naturaleza que... Tengo una pregunta para el señor ministro. Para atender situaciones de emergencia, ¿usted tiene un presupuesto adicional como y cómo va a obtener este presupuesto de los 12.300 millones para los viñateros en 3 años? ¿Cómo lo va a dividir? Lo pregunto porque hay situaciones emergentes tal cual como la de ellos que la tienen como esta asociación gremial, como la tienen también grupos de hortaliceros en el sur, como la tienen también organizaciones de pueblos indígenas. Sí, es verdad. Sí, yo le quiero pedir, y le contesto a la diputada y, perdón, Andrés, ¿le puedes contestar a nuestro diputado? Gracias, presidente. Efectivamente, al interior de una de las mesas del Ministerio de Agricultura que se dedica a ver, entre otros temas relacionados con los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales, efectivamente estamos considerando, para presentar como indicación en el proyecto de ley de obtentores que está actualmente en segundo trámite legislativo en el Senado, una idea que surgió en el Ministerio de Agricultura durante el gobierno anterior, que consiste justamente en crear al alero del SAC, a través de un reglamento escrito para tal efecto, un registro de variedades tradicionales, de manera que exista una garantía adicional para las personas que trabajen o intercambien esas variedades, de que ningún particular va a poder apropiarse de esas variedades cuando esté incorporada a ese registro. Como decía muy bien el diputado Ratjeff hace un momento atrás, hoy día ya es prácticamente imposible de que una de esas variedades pueda ser apropiada por un obtentor, porque no cumpliría ninguna de las 4 características que UPOV 91 exige para que una variedad sea apropiable, que es que sea nueva, distinta, homogénea y estable. No obstante eso, de todas maneras, estamos disponibles para crear un registro de variedades tradicionales, de manera que la incorporación de una variedad tradicional a ese registro haga completamente imposible la apropiación de dicha semilla por parte de un obtentor. El diputada Nullado, en relación a la emergencia. Bueno, las emergencias, diputada, se estudia caso a caso, ¿no es cierto? El Ministerio de Agricultura en el norte, entre la Comisión Nacional de Riego y INDAP, por las lluvias altiplánicas, vamos a aportar 3.500 millones de pesos a las obras de riego. Y lo que hicimos en Itata fue construir un programa transfiriendo algunas platas entre servicios, pero la mayor alianza la hicimos con el gobierno regional, porque tenemos un presupuesto de 9.200 millones de pesos con la Comisión Nacional de Riego para Itata, que necesita riego más que otras regiones, porque son la gran mayoría viñas sin riego, de secano, que tienen mucho puntaje para ganarse los concursos. Y después hicimos una alianza gobierno regional con el FIA, otra con el INEA y recursos de INDAP, que fueron 2.050 millones de pesos. Fuimos construyendo un programa para esa emergencia. Lo mismo estamos haciendo con Cochrane para las replantaciones, y las emergencias se tratan en forma distinta de acuerdo a la gravedad del problema. Ministro, bueno, no era lo que se esperaba en esta sesión, porque íbamos a ver un proyecto de ley, pero sí, vamos a empezar a votar por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Sí.